Dios les bendiga de una manera súper especial en su programa Radio Retorno TV. Le damos las gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí. Pueden encontrar este video que está siendo grabado en el espacio de Restaurando. Pueden activar la campanita para que los videos comiencen a subirle. Y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 15, a la altura del verso 18. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque fue perpetuo mi dolor, y mi herida fue desahuciada, no admitió curación. Esta es la pregunta de Jeremías al Señor en un momento de dolor, en un momento donde él se sentía agobiado. Él comienza a cuestionar a Dios, preguntándole por qué fue perpetuo su dolor y por qué su herida desahuciada no admitía curación. Y yo quiero que en este día tú analices esto y quiero hacerte la pregunta: ¿dónde fuiste quebrado? Para yo poder decirte dónde vas a ser restaurado por el Señor. Jeremías le estaba haciendo esta pregunta al Señor en un momento donde su espíritu, donde su alma quizás se sentía agobiada, y él admite que su herida desahuciada no quería admitir la curación del Señor. Y esto es lo que muchas veces acontece con nuestra vida. Aún nosotros sabiendo la condición en la que nos encontramos, nosotros no queremos admitir que si nos acercamos a Dios es donde nosotros podemos conseguir la restauración. Y la restauración no consiste en nada más y en nada menos que en volver algo a su estado inicial. Y cuando la restauración viene de parte de Dios, nosotros podemos contar con que no solamente vamos a ser restaurados y vamos a ser regresados a nuestro estado actual, sino que nosotros vamos a poder experimentar algo mucho mayor. Nosotros podemos obtener mejores cosas de las que en el inicio nosotros teníamos. Pero esto solamente acontece cuando nosotros nos prestamos y nos acercamos al Señor, reconociendo que nuestra herida desahuciada necesita la curación del Señor. Aun cuando nosotros sabemos cuál es la necesidad que tenemos, nuestro orgullo se engrandece y no queremos acercarnos a Dios con una humildad tal vez fingida, porque nosotros decimos tanto que yo fallo y vuelvo nuevamente a presentarme con el mismo pecado delante del Señor. Pero esto no es humildad, esto realmente es orgullo. Nuestro corazón no acepta que nosotros nuevamente estamos regresando a Dios por lo mismo. Sin embargo, el Señor le dice a Jeremías, aún en esta cuestionante que él presenta delante de Dios, y le dice el Señor que si él se convirtiere, él lo iba a restaurar, y si él entresacara lo precioso de lo vil, entonces el Señor iba a convertir a Jeremías como su boca. El Señor le decía a Jeremías: conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Yo no sé cuál es la condición por la cual tú te encuentras quebrado. Yo no sé si tú vienes de un hogar disfuncional. Yo no sé si te casaste y tuviste que atravesar el divorcio. Pero en este nuevo comienzo, donde el Señor te dice que quiere inscribir una nueva historia en tu vida, yo vengo a decirte que si tú reconoces, que si tú te conviertes al Señor y entiendes que no es humildad el hecho de tú no querer presentarte delante de Dios con el mismo pecado, con la misma falta, con el mismo error cometido, que si tú entiendes que esto es un orgullo superior a la fuerza que necesita a Dios, entonces tú vas a poder ser restaurado. La palabra de Jeremías, en el libro de Jeremías, habla en su capítulo 18, donde Jeremías, el Señor habla a su vida y le dice que vaya a casa del alfarero, y que allí el Señor lo iba a hacer oír sus palabras. Y el Señor comienza a mostrarle a Jeremías cómo el alfarero estaba trabajando en la rueda, y aquí que la vasija que el alfarero estaba trabajando se echó a perder en sus manos, y el alfarero nuevamente volvió a hacer la vasija como le plació hacerla. Y entonces el Señor aquí le dice: no podré yo hacer con ustedes, oh casa de Israel, como este alfarero ha hecho con esta vasija. Mira que como la vasija en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. No importa cuántas veces tú te hayas quebrado, no importa cuántas veces tú hayas fallado, lo importante es que tú te hayas roto en las manos adecuadas.
A veces nosotros cometemos el error de que somos quebrados en una área de nuestra vida. Somos quebrados por parte de alguien que es especial en nuestra vida. Somos quebrados de un lugar especial de nuestra vida. Y nosotros creemos que ahí es en el mismo lugar que vamos a recibir la restauración. Sin embargo, la persona que te dañó no es la que tiene la facilidad de restaurarte. Es el Señor quien puede restaurarte. Ni siquiera tú mismo tienes la fuerza necesaria, porque es que no es con nuestra propia fuerza, es con su espíritu que nosotros podemos conseguir la verdadera restauración. Pero solamente cuando nosotros reconocemos que tenemos que presentarnos delante de Dios, que tenemos que comenzar a entresacar lo precioso de lo vil. Cuando nosotros entendemos que tenemos que comenzar a echar fuera la ira, que tenemos que echar fuera el temor, solamente ahí es cuando la gracia del Señor comienza a manifestarse. Recordemos que ya nosotros no estamos viviendo por la ley, sino que nosotros estamos viviendo por la gracia del Señor. Y aunque nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, el Señor los va a pasar a ser blancos como blanca lana. El Señor lo único que necesita es que nosotros tomemos el principio de la restauración, que es reconocer que necesitamos ser restaurados. Lo único que el Señor necesita es que nosotros reconozcamos que tenemos que presentarnos delante de Él y que tenemos que dejar que esa fuerza mayor, que es su Espíritu Santo, comience a obrar en nosotros. Tenemos que comenzar a negarnos a nosotros mismos, y aun cuando nosotros no queramos presentarnos delante de Dios con esa misma falta, aún así tenemos que hacerlo. Yo no sé cuál es la condición de tu vida por la cual tú necesitas restauración. Sin embargo, en esta hora yo te digo que el Señor quiere escribir una nueva historia. El Señor quiere hacer algo distinto en tu vida, pero Él quiere que tú reconozcas que tú tienes que ser restaurado. Él quiere que tú le muestres esa área donde tú te quebraste, donde tú te rompiste, esa área donde tú fuiste herido, esa área donde tú cometiste ese error, que tú entiendes que es superior a cualquiera de los errores. Permíteme decirte que su amor echa fuera el temor. No tengas miedo de presentarte delante de Dios con esa falta que solamente tú conoces, con esa falta que tú no te atreves a presentarte delante de tus líderes porque tú tienes miedo de que te digan otra vez con lo mismo. Preséntate delante del Señor y reconoce cuál es la área que está débil y comienza a partir de ahora a cerrar todas esas brechas que están abiertas. Ponte en el ojo de la brecha y comienza a negarte a ti mismo. Comienza a decir que por cuanto tú aceptaste al Señor, nueva criatura eres, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo dice el libro de Corintios en su capítulo 5, verso 17. Todas las cosas pueden ser hechas nuevas, pero solamente si nosotros comenzamos a trabajar nuestras áreas débiles por medio del Espíritu Santo. Solamente cuando nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo quien controle nuestras áreas débiles, es cuando Él puede glorificarse en nosotros. El Señor no necesita quitar nuestras áreas débiles. El Señor no necesita echar fuera las cosas que hacen que nosotros seamos débiles delante de su presencia. El Señor lo que verdaderamente necesita es que tú le permitas que Él se glorifique en esa área. Porque así decía Él en su palabra: bástate mi gracia, porque es que mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Pero primero tenemos que reconocer que necesitamos presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, para que entonces Él comience a trabajar. El Señor está dispuesto a escribir una nueva historia. El Señor está dispuesto a hacer algo diferente en nuestra vida. Y la restauración es eso, es permitir que el Señor haga nuevamente lo que nosotros desde el principio fuimos. Nosotros desde el tiempo de Adán y Eva nos hemos estado separando de Dios, y Dios continuamente ha andado detrás de nosotros, aun cuando Él verdaderamente no necesita nada de nosotros. Aun cuando nosotros huimos de Él, Él sigue persiguiéndonos y sigue siendo caballeroso, sigue estando ahí hasta que nosotros tomemos la decisión de acercarnos a Él. El libro de Éxodo, en su capítulo 34, registra cómo Moisés, el Señor habló a su vida, luego de que en un momento de ira, él había roto las tablas que el Señor con su mismo dedo había escrito.
Moisés había roto en el momento de ira cuando él bajó del monte y se encontró con el pecado que habían cometido los israelitas. Y aun cuando Moisés cometió esta falta, aun cuando Moisés se dejó llevar de sus emociones, aún así el Señor le dijo, mira, alízate 2 tablas, que yo voy a volver a escribir lo que decía en las primeras. Levántate de mañana y ve al monte, y es ahí que yo voy a escribir mis palabras. Y Moisés así mismo lo hizo. Y aquí fue donde el Señor obró en la vida de Moisés. Aquí fue donde el Señor se acercó a Moisés. Y dice que Jehová descendió al monte y estuvo allí con Moisés. Ahí fue donde Jehová hizo cosa nueva. Y aquí fue donde Jehová hizo una nueva promesa a Moisés. Es aquí donde el Señor le dijo a Moisés, es aquí que yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque esta será cosa tremenda la que yo haré contigo. Aún cuando el Señor le había dado las instrucciones a Moisés, aun cuando Moisés duró mucho tiempo en el monte esperando por las instrucciones del Señor, fueron 40 días que Moisés duró sacrificándose, fueron 40 días que Moisés duró en ese monte orando, sin comer, sin beber, fueron 40 días que podríamos decir que fueron desperdiciados en el momento que Moisés rompe las tablas de las instrucciones que Dios le había dado. En este momento donde Moisés se dejó llevar por la ira, nosotros podíamos decir que ya no había nada más que hacer. Sin embargo, podemos ver cómo Dios le da una nueva oportunidad a Moisés y se acerca a él y le dice, alízate 2 tablas y sube nuevamente al monte. Y es aquí que yo voy a escribir nuevamente lo que ya yo había escrito. Fue el Señor quien habló de ti. Fue el Señor quien te dijo lo que tú debías hacer. Y aunque tú hayas hecho totalmente lo contrario de lo que el Señor dijo que tú debías hacer, aún así Él está dispuesto a volver a escribir nuevamente esa historia que desde un principio Él ha estado escribiendo. Si nosotros no vamos al principio de Jeremías, nosotros podemos ver cómo el Señor le dice a Jeremías, mira, desde el vientre de tu madre yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Y donde yo leía en el principio podemos ver que Jeremías se encontraba en un momento de debilidad. Y aún así, el Señor se prestó para decirle a Jeremías que Él lo iba a restaurar. Aún así, el Señor le recordó a Jeremías que aún en su debilidad humana, que aún cuando Él se sentía afligido y abatido, aún así, Él podía restaurarlo. El Señor se lo dijo claramente, si tú entresacas lo precioso de lo vil, yo te voy a pasar a ser como mi boca. Qué bonito sería nosotros ser como la boca de Dios, de donde salen tantas promesas para nuestra vida, de donde salen tantas palabras de restauración para nuestra vida. Con esa misma boca que Dios habla tantas cosas buenas para nosotros, donde Dios dice que desde el vientre de nuestra madre nos escogió. A veces nosotros creemos que porque nosotros somos profetas, que porque somos evangelistas, que porque somos pastores, no tenemos derecho de ser débiles, no tenemos derecho de nosotros mostrarnos con dificultad delante de la gente. Nosotros queremos ser la Mujer Maravilla y Superman delante de la gente. Sin embargo, olvidamos que nosotros tenemos una parte humana, que cuando la unción no está sobre nosotros, nosotros somos simples humanos, porque es Dios quien exhibe su poder sobre nosotros. Y nosotros tenemos derecho de sentirnos débiles, para que entonces el Señor perfeccione su poder en esa debilidad. Nosotros tenemos derecho de sentirnos afligidos, tenemos derecho de sentirnos tristes, tenemos derecho de que en algún momento nosotros tal vez nos sentamos enojados. Lo que no debemos hacer es pecar, porque su palabra claramente lo dice, airaos pero no pecaos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es que reconocer que nosotros somos seres humanos y que hemos sido llamados a la perfección, pero la perfección únicamente la vamos a conseguir
por medio del Espíritu Santo. Por eso es que cuando los creyentes se convierten, el primer principio que deben enseñarle es a buscar al Espíritu Santo de Dios. El problema de esta generación es que nos han enseñado primero a buscar púlpitos que a buscar a Dios. Nos han enseñado que nosotros tenemos que buscar a Dios porque Dios va a comenzar a llevarnos a escenarios, porque Dios va a presentarnos como vaso de honra delante de la gente. Pero nos olvidamos que más allá de nosotros ser profetas, de ser evangelistas, de ser maestros, más allá de nosotros ser hijos usados, nosotros somos siervos de Dios. Y debemos estar delante de su presencia, aun cuando nosotros no tengamos que ejercer ninguna obra para Él. A Dios le interesa mucho más nuestra relación con Él que lo que nosotros podamos hacer para Él. Si nosotros estamos constantemente cerca de Él, eso va a ser lo más importante para Dios. A Dios no le interesa cuánto nosotros podamos hacer para Él, porque a cualquiera Él puede enviar a hacerlo. Sin embargo, no cualquiera se atreve a buscar a Dios en este tiempo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entresaquemos lo precioso de lo vil, que nosotros dejemos de mezclarnos con cosas impuras, que nosotros comencemos a reconocer cuáles son las áreas en las que nosotros tenemos brechas abiertas, cuáles son las áreas donde nosotros estamos permitiendo que el enemigo se entre. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros reconozcamos. Que nosotros entendamos que Él es la vid verdadera y que es que nada fuera de Él nosotros podemos hacer. Por eso tenemos que aprender a buscar al Espíritu Santo de Dios. También nos han enseñado que tener al Espíritu Santo es hablar en lengua. Y el Espíritu Santo de Dios va más allá de nosotros poder danzar, de nosotros poder hablar en lengua. El Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador. El Espíritu Santo de Dios es nuestro maestro, es nuestro guía. El Espíritu Santo de Dios es nuestro compañero, es nuestro amigo. El Espíritu Santo fue quien se quedó aquí en la tierra cuando Jesús subió a estar asentado a la diestra del Padre. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a ayudar a nosotros perfeccionarnos en Dios. Es quien nos va a fortalecer en nuestra debilidad. Él es el Espíritu Santo quien nos va a enseñar por donde nosotros debemos caminar. Por eso nosotros debemos aprender a buscarle a Él. Para que cuando nosotros estemos atravesando esta situación que Jeremías como profeta estaba atravesando, nosotros podamos entender que nosotros tenemos derecho a poder sentirnos débiles, para que entonces reconozcamos que Dios es el único que puede ayudarnos a hacer todas las cosas. Que nosotros tenemos que ser dependientes del Señor. No podemos pretender que nosotros somos independientes y que nosotros mismos podemos curarnos nuestras heridas. Nosotros no podemos pretender que nosotros mismos podemos resolver nuestros problemas, porque ni aún las personas que nos han hecho daño, ni aún las personas que nos han herido, son las que tienen la facilidad de restaurarnos. Es solamente el Señor quien tiene esto en sus manos. Y si nosotros miráramos bien en las manos que nos estamos echando a perder, así como esta vasija en manos del alfarero, nosotros podremos ser hechas nuevas, pero solamente si nosotros reconocemos cuál es el área donde nosotros somos débiles. Y lo que te quiero decir con esto es que tienes que acercarte a Dios. Dios es el único que puede sanar, que puede restaurar tu área débil. Pero tienes que reconocer que tú necesitas de Dios. Tienes que dejar esa humildad fingida. Tienes que reconocer que aunque 8 veces caiga el justo, el Señor lo va a levantar nuevamente. Tienes que creer en el Señor. Porque aunque tú pretendas que tú estás bien delante de la gente, aunque tú pretendas que tú no tienes ningún problema delante de la gente, tú sabes bien que cuando tú llegas al silencio de tu habitación, ese vacío que necesita ser llenado, esa área de tu vida que necesita sanidad, comienza a clamar, comienza a suplicar sanidad. Y esa sanidad solamente tú puedes obtenerla de manos del Señor. Solamente si tú reconoces que es a Él a quien tú lo necesitas, solamente así tú podrás ser restaurado. Que Dios te bendiga. Piensa en esta palabra seriamente y comienza a acercarte al Señor para que Él pueda restaurarte.